Ok, espero que se vea ya. Entonces vamos a empezar con la charla de los datos interesantes sobre la migración de aves rapaces. Ok, cualquier cosa si no se escucha y me lo pueden poner en comentarios, estaría buenísimo. Ok, mi nombre es David Araya, yo soy biólogo egresado de la Universidad Nacional y soy también parte del Comité de Educación Ambiental de la Asociación Ornitológica de Costa Rica. Hoy vamos a hablar no sobre migración en Costa Rica, vamos a hablar de algunas generalidades y también de la migración a nivel mundial, de las aves rapaces claramente, que es uno de mis temas favoritos, si no es que el favorito ahora. Entonces, aquí hay un par de cosas que saber al principio que tienen que ver con estos dos términos que están en las esquinas de la pantalla, migración y ave rapaz. Entonces vamos a empezar por la parte de la migración, ¿verdad? Vamos a ver un pequeño video. Espero que se escuche. Bueno, de hecho el video está en inglés, entonces yo lo voy a dictar. Este bichito que está aquí nos está contando sobre la migración de los animales y las aves. Varios tipos de animales hacen migraciones. Las migraciones son generalmente de muchos individuos y de poblaciones, a veces enteras, a veces parciales. Entonces, migran por muchas razones. Migran por los cambios estacionales, para encontrar lugares más cálidos, para encontrar mejor comida, también para criar a sus, eh, a sus crías, valga la redundancia. ¿Cómo saben dónde y cuándo? Bueno, pues básicamente ellos perciben cambios en el largo de los días, en cambios climáticos, también en la disponibilidad de comida, ¿verdad? ¿Cómo encuentran entonces a dónde ir? Bueno, pues se guían muchas veces por varios mecanismos que vamos a ver conforme vamos a ir avanzando en la charla. Puede ser por el cielo, puede ser por las estrellas, por el sol, por las montañas, inclusive utilizan el olor, en fin. Entonces por acá estamos viendo un par de términos que también vamos a ver más detalle. Migración completa, cuando prácticamente toda la población migra. Migración parcial, cuando no todos los individuos de una población migran. Algunos se quedan eh, en invierno, por ejemplo. Migración diferencial, ¿ok? Tal vez los machos migran, tal vez las hembras migran, pero los juveniles no. Tal vez los juveniles migran o migran más o menos. eh, in- Migración interruptiva, que bueno, nosotros le decimos más bien irruptiva, que es que algunos años migran y algunos años no. Por ejemplo, esas eh, urracas que iban por ahí. Ok, dejemos por ahí ese video y sigamos entonces con la teoría. Básicamente los ancestros de las aves migratorias eran de origen tropical y viajaban hacia el norte cuando había abundancia de comida. También porque los días allá eran más largos, entonces podían tener más crías, tenían el chance de tener más crías y poder alimentarlas porque tenían más horas de luz para cazar. Ok, si se quedaban en sus zonas tropicales, pues tenían de 2 a 3 huevos, digamos en el caso de las aves. En cambio, en las zonas templadas pueden tener más. Se fueron moviendo conforme las glaciaciones fueron pasando, ¿verdad? Y algunos se asentaron allá, pero otros continuaron volviendo. Ok, esa es la teoría más fuerte. Vamos a ver algunos términos como migración latitudinal, como la palabra lo dice, pues se mueven en, en se mueven horizontalmente las especies y ahí hay un, hay un detalle muy importante, ¿verdad? Algunas son también migraciones altitudinales, que más bien son migraciones verticales, suben o bajan montañas, pasa mucho aquí en Costa Rica con algunas especies, en el caso de los rapaces también sucede. Migratorios de larga distancia son los que se mueven, en el caso de los rapaces, más de 1500 kilómetros por viaje y de vuelta. Migratorios transecuatoriales, pues los que pasan la línea del Ecuador en cualquiera de los continentes. Intratropicales son migratorios que se mueven
o hacen sus movimientos estacionales dentro de los trópicos y no llegan a las zonas templadas, ¿ok? Migración diferencial, lo que vimos hace poco, quizá migran algunos de sus individuos, pero otros no. Quizás migran los juveniles, quizás los adultos no, y viceversa. Y migratorios pluviales, que también es una de las terminologías que se usan, que se mueven conforme a las lluvias, pueda que positiva o negativamente, o sea, que busquen las lluvias o que más bien eh, no busquen las lluvias, ¿ok? Vamos a ver entonces por acá algunas otras cosas como por ejemplo la importancia. ¿Por qué es esto importante? ¿Qué tiene de importante que migre un ave o que migre un animal? Pues mucho, tiene mucho de importante. Básicamente, como educación ambiental, ustedes saben que cuando uno conoce algo, y por eso están ustedes viendo esta charla, cuando uno conoce algo de naturaleza, uno se envenena, por decir así, uno lo que quiere es seguir en esa línea, entonces vamos agregando adeptos a esto, y entre uno más conoce, más cuida también. Entusiastas, por ejemplo, en Estados Unidos, en Hawk Mountain, que es un lugar de conteo migratorios por allá, migran más o menos 20.000 rapaces por temporada y llegan 100.000 personas a observar el fenómeno, ¿ok? Entonces tiene importancia, inclusive podríamos decir que económica, como un ingreso para personas que saben del tema y que trabajan en esto. Bases de datos, bueno, ayudan a generar bases de datos durante mucho tiempo y esas bases de datos ayudan a ver los cambios en las poblaciones, ¿ok? Un ejemplo de los más conocidos, por allá de los DDTs estaban haciendo estragos a nivel de contaminación, pero ¿cómo nos dimos cuenta? Porque las poblaciones de algunos migratorios empezaron a bajar. ¿Y dónde empezaron a bajar? Se empezó a investigar por qué. Pues resulta que los migratorios, los rapaces, consumían a las presas que a su vez consumían agua o consumían alimentos vegetales que estaban contaminados con DDT, y entonces eso se transfería también a los huevos de los rapaces, que eran muy débiles y se quebraban cuando los empollaban. Entonces eso se empezó a ver con el tiempo en una disminución de de la población, de los individuos. Hace poco, en 2018, se sacó un artículo muy completo en el que se encontró que 18% de las aves rapaces en el mundo están en vías de extinción, o sea, están amenazados, y que un 52% de las especies, además de rapaces en el mundo, tienen poblaciones que están declinando. Eso es mucho más que en cualquier otro grupo de aves. ¿Okay? Entonces sí es importante. ¿Qué está pasando? Esa investigación fue en 2018. Algo está pasando. Ok, vamos aquí con algunos términos más relacionados en sí a rapaces. ¿Qué es un rapaz? ¿Y por qué nos dimos cuenta que eso sucede? Bueno, desde el Cretácico, más o menos 65 millones de años atrás, hay registros fósiles, hay conocimiento del comportamiento climático histórico, yuxtaposición de masas continentales y muchas otras cosas que han permitido que los investigadores sepan desde cuándo más o menos inició la migración. ¿Okay? Con este video vamos a ver entonces un poco de este viaje, ¿verdad? Varias especies de aves migran, pero no todas migran igual, y los rapaces precisamente tienen su forma, ¿ok? Ellos son animales especializados. ¿Qué es un rapaz? Como les decía antes, bueno, son especies que tienen sentidos que están adaptados para atrapar a sus presas. Y también, como vamos a ver pronto, tienen también adaptaciones para hacer viajes largos. ¿Ok? Varios pasos. Primer paso, encontrar por dónde voy. ¿Ok? Las aves rapaces necesitan esas vías de vuelo. Vamos a verlas más en detalle en un momento. Ellos buscan en esas vías formas más fáciles de viajar, y principalmente son con ayuda del viento. ¿Ok? Muchos usan diferentes rutas, las vamos a ver también. Además, tienen que revisar cómo está el clima, ¿ok? Necesitan condiciones viables para viajar, que sean
aptas para las termales y para las corrientes de viento, ¿ok? Cuando todo se ve bien, nos vamos. Si hay algún problema en esa fecha, si no pudimos viajar, pues entonces, ¿verdad? El ave rapaz se puede ver en problemas eventualmente y puede inclusive morir. ¿Ok? Básicamente los rapaces generalmente son animales solitarios. Ellos no se juntan mucho con otros de su especie a menos que sea para aparearse. Pero en estas épocas, cuando viene la migración, pues ellos dicen, hagamos grupo y vámonos. No todos, algunos. Lo que hacen son parvadas. ¿Ok? Aquí se están basando en gavilán aludo, pero sucede con muchas otras especies de otros continentes. Aquí en Costa Rica, como vamos a ver más adelante, se ven estos fenómenos, ¿ok? Y por último, pues quedarse en un lugar que sea apto, ¿verdad? Ellos duran más o menos 6 meses viajando. Bueno, aquí en las partes más tropicales, un par de meses, perdón, 6 meses es quedándose, un par de meses viajando y duran más o menos 4 meses en sus épocas de reproducción. ¿Ok? Los primeros registros son bíblicos, donde en Job 39:26 dice: ¿Acaso por tu sabiduría se eleva el gavilán extendiendo sus alas hacia el sur? En una de las versiones. O vuela el halcón por tu sabiduría y extiende hacia el sur sus alas. Entonces, en momentos, ¿verdad?, bíblicos, hace bastantes años, se empezaba a escribir sobre este fenómeno. También colonizadores en el Caribe, aquí en América. ¿Por qué es que no migran entonces todas las aves rapaces? Hay algunas que se quedan en sus sitios en las zonas templadas. Ok, como hablábamos antes, esto tiene un origen evolutivo y no todas las especies evolucionan de la misma forma. Aparte, la dieta es un componente muy, muy importante. ¿Por qué? Aquí se influye en los movimientos migratorios. Las especies que se alimentan prioritariamente de homeotermos, como mamíferos y otras aves, viajan distancias más cortas, ¿verdad? Estos homeotermos o estas presas migran un poco, eh, se mueven un poco menos, por decirlo así, o son más disponibles en épocas de invierno en zonas templadas, mientras que las presas las presas poiquilotermas, que son los de sangre fría, por decirlo así, en el invierno son prácticamente ausentes. Si un rapaz come poiquilotermos, dígase insectos, dígase reptiles, se tiene que mover. ¿Ok? Eh, Algunos individuos, como les digo, sí migran, otros no. Algunos se van adaptando y es parte de la flexibilidad genética y de los cambios que pueden dar eventualmente hasta a especiación. Un tercio de las aves rapaces del mundo realizan este tipo de movimientos de temporada, ¿verdad? Y la mitad de ellos presentan individuos que se encuentran en islas o en diferentes latitudes más tropicales, ¿ok? Entonces por eso es que algunos se mueven y otros no tan bien. ¿Cuándo? ¿Cómo saben cuándo? ¿Ok? La duración de los días, ellos tienen su ciclo circadiano y el ciclo circadiano se ve alterado de acuerdo a la duración de los días, los cambios de temperatura, los cambios climáticos en sí, la disponibilidad de alimento que hablábamos y predisposición genética. Ellos tienen también en sus genes qué es lo que tienen que hacer y cuándo. Con algunos experimentos que se han realizado vamos a ir viendo esto, ¿ok? Hay rapaces migratorios, estos son otros dos términos. La Tierra está dividida en dos hemisferios, hemisferio norte y hemisferio sur, ¿ok? Entonces hay rapaces que son migratorios boreales, que son los que vienen del hemisferio norte y viajan hacia el sur en el invierno, y los australes que se mueven entre el hemisferio sur y el hemisferio norte, pero son migraciones mucho más cortas y generalmente coinciden con los boreales. Migratorios completos, ok, hay más o menos 22 especies de migratorios completos. ¿Qué es completo? Ok, cuando más del 90% de la población migra, ok, o sea, el 90% de los individuos. Si hay 100 individuos, 9 de ellos migran, entonces son migratorios completos. Parciales son menos del 90% de esos individuos que migran, entonces son poblaciones de migratorios parciales. Ahorita vemos ejemplos. Locales o irruptivos, movimientos ocasionales esporádicos, locales y cortos, ¿verdad? No son tan largos como las otras especies. Aquí tenemos entonces ejemplos. Tenemos por aquí un migratorio completo donde prácticamente toda su población se mueve.
Acá tenemos uno más bien parcial, donde no todos se mueven. Y aquí otro completo, que es un gavilán aludo de los que más vemos acá. Este del centro es un gavilán cola roja y este es un Mississippi. ¿Mm? Por acá tenemos Buteo lagopus, que es más bien de Europa y es una especie cuya población también son migratorios completos. Todo se mueve, más del 90% de la especie se mueve de sus sitios de reproducción a zonas más sureñas. Por acá tenemos un ejemplo de migratorio más bien parcial, ¿ok? Inclusive entre subespecies existen individuos que sí migran y otros que no, ¿ok? Entonces, seguimos por acá, pero entonces, ¿cómo es que saben esto? ¿Cuál es la dinámica? Básicamente, ellos tienen que saber por dónde y hacia dónde ir. Se hicieron experimentos con pardelas de Manx, que son unas aves marinas. Cuando me refiero a marinas, es marinas 100%, o sea, siempre está en el mar. Esta es la especie. Y ellos básicamente lo que hicieron fue agarrarlos de Gran Bretaña y los llevaron a Boston, Massachusetts. Pues resulta que, eh, ¿verdad? Son viajeros marinos y se devolvieron. Pero, ¿cómo? Ok, vamos a seguir viendo. Lo mismo hicieron por acá. Los llevaron de Gran Bretaña a Venecia y se ve un viaje no tan largo, yo entiendo, pero ellos no pueden pasar por tierra, entonces tuvieron que ir a dar toda la vuelta. Después de 14 días, todos los individuos que se llevaron volvieron a Gran Bretaña a su colonia original. Este tipo de come maíz, por decirlo así, también se agarró de San José, California y se llevó al otro lado de Estados Unidos. Se agarraron dos grupos ¿verdad? Son cosas que se hacen en los experimentos y pues ambos se devolvieron exactamente al lugar donde fueron capturados. Por otro lado, entonces este señor Don Hanks dijo, aquí pasa algo, ¿ok? Aquí hay algo raro. Entonces voy a hacer un experimento donde voy a meter a varias palomas en contenedores, en cilindros, completamente sellados, magnéticos, con luz controlada, eh, evitando que pase el sonido también. Y aparte de eso, les dieron vuelta durante su viaje de miles de kilómetros. ¿Ok? Pues resulta que el señor se llevó un colerón cuando se dio cuenta que todas las palomitas volvieron exactamente al mismo lugar. Entonces de ahí sacó algunas conclusiones. Básicamente las aves tienen un compás, que es un tema magnético, ¿verdad? No solo en uno de los sentidos, sino en diferentes. Tienen mapeado el sol y las estrellas. Era lo que hablábamos antes, ellos se conocen el universo. ¿Cómo? No se sabe. Se conocen el universo, se conocen la posición del sol y han evolucionado para poder guiarse de esta forma. Aparte de eso, las conexiones neuronales también tienden al magnetismo y tienen otras conexiones también en el pico, conexiones nerviosas que determinan el ángulo de campo magnético terrestre. Completamente ellos saben dónde es el norte y dónde es el sur. Aparte de esto, en el oído, que también lo usan para equilibrio, tienen concentraciones de hierro. Más todavía nos hace pensar en qué tan cargas son, ¿verdad? El olfato también, tienen una memoria olfativa que aparentemente en palomas es cercana a las 310 millas, pero esto es controversial porque cómo se devolvieron esas palomas se iban completamente aisladas, inclusive del olor. Eh, pero pasó. Entonces, por acá un dato curioso, los opilotes son de los mejores en cuanto al olfato, ¿verdad? Su dieta depende de esto y básicamente tienen el bulbo olfatorio más grande entre las aves. Esas cosas no se las enseñan los papás a los rapaces, no. Ellos nacen, tienen un par de meses para criarse, aprender a cazar y empiezan su migración. Otro experimento en 1951 se agarró esta especie, se metió en un ambiente también controlado y con espejos se le engañaba, por decir así, con respecto a la posición del sol y
se dieron cuenta de que el ave se movía o dormía en su jaula de acuerdo a la posición del sol en momentos de migración. Cuando no era migración, pues entonces no había tanto estrés por parte del ave. ¿Ok? Ahí conseguimos varias respuestas. Los juveniles tienen conocimiento innato de la ruta, sí, tienen por ahí un mapa de GPS ya incorporado, pero no de su destino. Entonces ellos saben para dónde y cuándo, pero no saben exactamente dónde van a llegar. Son incapaces de corregir ruta, como si lo hacen los adultos, que cuando van de camino, si por alguna tormenta o alguna eventualidad los desvían, ellos pueden volver a retomar. Son más afectados por fenómenos climatológicos, pues por su falta de experiencia también. Y por eso es que también hay una teoría de que las parvadas grandes son para ayudar a los juveniles a que se vean menos afectados en esto. Algunos juveniles no son capaces de migrar, no son capaces de obtener la suficiente grasa para hacer el viaje antes de empezar, ¿verdad? Y algunos se quedan en sus sitios de nacimiento, no pueden migrar simplemente. Flexibilidad genética. Estos juveniles, como vienen con algunas cosas todavía no tan programadas, pueden cambiar su comportamiento. Y también es evidente que este proceso es parte de la selección natural. Las rapaces también usan las montañas para guiarse, usan factores geográficos y físicos para ver por dónde van y eso es una gran ayuda. Me contaba don Jorge Corrales que, por ejemplo, los peregrinos utilizan Limón como una parada. Ellos utilizan Limón como una parada y ellos pues seguramente por las antenas y por varios otros temas, que es una zona costera, por la cantidad de palomas, por varias cosas, ellos deciden quedarse ahí, ¿ok? Muchos rapaces hacen rutas elípticas, ellos se van por un lado, se pueden devolver por otro, eso es algo que sucede. Y también lo que hablábamos antes, los flyways o rutas de vuelo, ¿ok? Hay 5 rutas principales. Son estas que están aquí, de izquierda a derecha, Veracruz, perdón, la ruta transamericana, que son de las especies que van del norte de América hacia el sur. Está más a la derecha la oeste europeo, oeste africano, que básicamente son los que pasan por el lado oeste. También está la ruta eh, eurasiática, este africana, que son todas las especies que vienen de acá, donde dice Batumi, Georgia, de ahí más para el norte, y pasan por aquí Eliad en Israel, que es como pueden ver ustedes, es un estrecho, ¿verdad? De ahí para la derecha siguen las rutas este asiática continental y la este asiática oceánica. Un dato muy curioso, ninguno de estos rapaces que emigran por esas rutas asiáticas llegan a Australia. Súper curioso. Vamos a desglosarlas. En la ruta transamericana, un aproximado de 33 especies la recorren. Es una ruta de aproximadamente 10.000 kilómetros y 10.000 kilómetros en una sola vía. Es decir, ida y vuelta podríamos decir 20.000. De esto, más o menos 6 millones de rapaces por temporada. Es un número variable, ¿verdad? Como hablábamos antes, y se ha llegado a un récord en Veracruz de 6.600, perdón, 6.600.000 es el dato que viene acá son 6 millones de rapaces. De estos la mayoría son zopilotes, básicamente, de los de cabeza roja. Muchos son gavilán aludo y muchos son gavilán de Swainson también, 1.000.000 y 1.000.000 respectivamente. Ahí ya respondemos una pregunta. El migratorio eh, más abundante son prácticamente los opilotes. Y eso, que no toda la población migra. La ruta oeste europea, este africana, que básicamente es la más diversa, 35 especies, es una ruta también de 10.000 kilómetros en una sola vía, 1.500.000 de rapaces de individuos. Y de acá los más comunes son Pernis apivorus, que es un, es un gavilán avispero, un gavilán común, 466.000 individuos, y un águila pequeñita que básicamente 142.000 individuos de esa águila pasan por esta ruta. Oeste europeo, oeste africano, 22 especies aproximadamente, es una ruta más corta de 5.000 kilómetros con un conteo aproximado de 200.000 aves de presa. Son sitios que están un poco menos estudiados. ¿Ok? Por acá también podemos decir que
pasa Pernis apivorus y Milbus migrans, son los principales, son los más comunes. ¿Ok? Seguimos por acá con la ruta asiática oceánica, donde pasan 26 especies, 5.000 kilómetros también, 225.000 aves es aproximadamente el conteo. Y estas son las dos principales, Butastur indicus y Accipiter soloensis. Disculpen que utilice el nombre científico, pero es el universal, entonces es un poco más fácil. ¿Ok? En la ruta asiática continental pasan 33 especies, aproximadamente 7.000 kilómetros en una sola vía y más o menos un millón de migrantes. Acá las especies más comunes son Pernis, Ptilorhynchus, Butastur indicus y Accipiter soloensis también. Ok, hay cuellos de botella. Hay varios cuellos de botella, por acá vamos a destacar el de Elad en Israel, donde puede llegar a ser de 1 a 2 millones de rapaces. Son muchos individuos. También Veracruz en México, que es el que tiene el récord, por decirlo así, a nivel mundial. Quecolí en Costa Rica, que tenemos récord, por ejemplo, de halcón peregrino, es donde más se cuenta halcones peregrinos. Y recientemente se abrió un sitio de conteo en Ancón, Cerro Ancón, en Panamá. Ok, los objetivos de las aves rapaces a la hora de migrar, ellos tienen estrategia. Los objetivos de esas estrategias son hallar un lugar para quedarse y volver a los sitios aptos para reproducirse eventualmente. Sincronizar tiempos de partida y de vuelta. Y también ir y volver en condiciones físicas aptas. ¿Ok? Eso es claro para no tener problemas eventualmente. También una de las estrategias es vuelo activo, que son las especies que aletean. Es altamente costoso a nivel energético. Estas especies generalmente son más pequeñas o tienen las alas menos anchas y no usan tanto las termales. Son capaces de cruzar cuerpo desde agua porque no dependen tanto de esas termales que son principalmente en tierra las más eficientes. Pueden cruzar por montañas también y no dependen tanto del tiempo. ¿Ok? Del tiempo me refiero a condiciones climáticas. Aquí un par de especies, el gavilán pajarero, el halcón peregrino y el águila pescadora. Esos tres son especies que utilizan principalmente el vuelo activo. Vuelo pasivo también. Son especies que planean, son especies que utilizan las termales para ahorrar energía. Tienen alas más anchas y son con alas más largas también. Parece que tienen dedos al final en la parte distal. No sé si lo notan, por ejemplo, en este gavilán del género buteo y en este zopilote. Evitan las montañas altas y las extensiones de agua, a menos que en alguna de esas montañas haya algún fenómeno de viento, y utilizan las termales, corrientes termales. Las corrientes de viento son sitios o depresiones donde fluyen corrientes de aire. Eh, por ejemplo, no sé si han ido o han estado cerca del Banco Nacional, el edificio alto del Banco Nacional, siempre hay un ventolero ahí a la par del edificio, por ejemplo, es un efecto. En lugares donde hay árboles también son efectos de viento. Y con mucha más razón, cerca de acantilados, donde están las eólicas, por ejemplo, son sitios estratégicos donde corre mucho viento. Y también utilizan fenómenos naturales para viajar. ¿Ok? Hay también algunos de estos migrantes que utilizan ambos recursos, ¿ok? Son facultativos, depende de lo que haya, eso es lo que usan. Si hay termales, uso termales. Si no hay termales, no importa. Está lloviendo, sigo volando, ¿ok? Entonces son más, se adaptan mejor. La altitud y otros detalles, ¿ok? Básicamente entre el 80 y el 90% de los rapaces migrantes en promedio andan entre los 1000 metros de altura, o sea, entre los 0 y los 1000 metros de altura, por decirlo así, y otro resto andan principalmente por los 230 metros de ahí para abajo, como algunas águilas, por ejemplo, el águila calva. Sí, hay algunos que también andan más alto. Por ejemplo, se ha detectado que
gavilanes de Swainson, sopilotes y gavilanes saludos, que son de los que se pueden observar acá en Costa Rica, llegan a los 4.000 y 5.000 metros de altura en termales. El águila calva puede llegar a los 4.500 y han habido colisiones con aviones, por ejemplo, hasta los 10.000 y 11.300 metros de altura eh, con este tipo de animales, ¿ok? Un detalle interesante por acá que no quería dejar pasar es que básicamente, bueno, a esas alturas no hay muchas aves. ¿Por qué no hay muchas aves a esas alturas? Porque es difícil en lugares de baja presión de oxígeno que se procese la sangre como tal. Entonces ellos tienen una especialidad, tienen 4 tipos diferentes de hemoglobina. 2 de esas son súper eficientes en zonas muy altas con baja disponibilidad de oxígeno y 2 de esas son más adaptadas más bien eh, a zonas más bajas. Estos buitres también tienen otras adaptaciones, como por ejemplo en la zona patagial tienen reservas de grasa para evitar problemas con el frío, con la temperatura. Las termales tropicales, ok, llegó el momento de hablar de termales, llegan a 2.000 metros de altura y 1.000 metros de diámetro en zonas templadas. Entonces imagínense ustedes aún en los trópicos, ya que estos dependen de la radiación solar. Entre más cerca del ecuador, pues la radiación solar es mucho más perpendicular, es más fuerte. Entonces en los trópicos, en Golfo de México, se ha llegado a detectar termales que pueden llegar a los 10.000 metros de altura y pues los rapaces van ahí y ellos suben más o menos de 1.5 a 2.1 metros por segundo en este tipo de termales. Otro dato interesante es que por cada metro que avanzan, por cada metro que suben verticalmente, tienen la capacidad de avanzar 10 metros de forma horizontal. Ok, en los océanos hay termales las 24 horas, son más débiles. Hay especies que las usan, como Accipiter soloensis, Butastor indicus y algunos otros que utilizan estas rutas que vimos antes que pasan por grandes extensiones de océanos. Ok, el halcón de Amur, por ejemplo, es un gavilán de un par de cientos de gramos, muy pequeñito, un halcón, perdón, que migra a través del océano Índico 4.000 kilómetros en su viaje migratorio. ¿Ok? Entonces también pasan océanos. El tamaño sí importa aquí. Entre más pequeña es el ave o las especies, las parvadas son más compactas y también ascienden más rápido. Podríamos verlos si en algún momento llegaran a llevar un curso, llegaran a ir a Quecoldi en Talamanca, que esto sucede con, por ejemplo, el gavilán aludo cuando lo comparamos con los opilotes que son mucho más grandes. Las especies más pequeñas además necesita migrar más rápido por demanda metabólica. Y aquí no estamos hablando de gavilán aludo, pero podríamos estar hablando de gavilanes más especializados, por ejemplo, en la caza de aves, como el Accipiter de Cooper, ¿okay? El gavilán de Cooper. En este caso, ¿verdad? Ellos migran, tienen vuelo sostenido y no utilizan tanto las termales, ni el vuelo pasivo. Entonces, son más pequeños y pueden hacer este tipo de gastos energéticos. Al principio, cuando la mayoría de rapaces migran, van lento. Ellos salen sin prisa. Van despacio, conforme van avanzando en su ruta, van, por decirlo así, acelerando y cuando van llegando a sus destinos de invernación, van desacelerando y van entonces seguramente midiendo por ahí disponibilidad de presa, cómo está las áreas circundantes y entonces por ahí se van quedando. Algunas preguntas, algunas de estas son más fáciles de resolver, algunas no. ¿A qué hora los vemos? Bueno, eso es más fácil de resolver. Conforme va avanzando la mañana en los trópicos, es más fácil ver gavilanes o rapaces que se mueven con las termales. Conforme va aumentando la temperatura, pues van aumentando las termales y ellos van agarrándolas. En los trópicos también, por el fenómeno que hablé antes del sol, las termales empiezan más temprano y terminan más tarde en la noche, en la tarde también. Entonces podemos verlos desde más o menos 8:30 de la mañana en su máximo punto hasta las 11 y algo de la mañana, 11:30 por ahí. Ya después de ahí cuesta mucho ver parvadas grandes si el día es soleado
o si está muy caliente, porque suben a altitudes en las que nosotros no podemos verlos, ¿ok? Después, cuando van bajando las temperaturas, entonces vamos viendo que ellos van bajando porque sí pernoctan, sí duermen en la noche, lo cual vamos a ver más adelante porque hay algunos que deciden seguir viajando. Eh, Chocan entre ellos, también sucede, claro. Pensamos muchas veces que son muy coordinados y pues sí, son muy coordinados entre ellos cuando son la misma especie, pero sucede que chocan entre ellos cuando hay parvadas mixtas. Pueden colisionar. Se ha visto muchas veces. También vamos a ir viendo entonces qué comen. Bueno, sí, ellos no usan globo, pero sí comen en el camino. Servicio express. ¿Ok? Antes de eso se preparan. Ellos van a acumular grasa antes de viajar. Aparte de eso, una de sus estrategias también es comer durante el viaje. Algunos son oportunistas, como por ejemplo eh, los opilotes estos egipcios, que ellos lo que hacen es bajar. Esos buitres bajan cuando ven carcasas y también comen animales atropellados. Eh, Generalmente, estas especies también utilizan el vuelo pasivo para no gastar mucha energía. ¿Okay? Eso es otra de sus estrategias. Recientemente se han elaborado estudios genéticos, ya son estudios bastante buenos, por decirlo así, aparte de las observaciones en el campo. Se han capturado especies, por ejemplo, este artículo que estamos viendo acá, esmerejones y gavilancitos de estos pajareros también se han capturado y los restos se procesan a nivel de ADN para averiguar sus presas y eso durante la migración. Entonces ha arrojado datos interesantes de alimentación. La especie más rápida, ok, seguramente esta es una de las preguntas también. En 2008 uno de los peregrinos que estaban siendo monitoreados voló de New Jersey a Florida, que son más o menos 1500 kilómetros por mar, y lo hizo más o menos 25 horas. Esto fue en un momento en el que había un huracán, en que había un fenómeno meteorológico, si no me equivoco, un huracán, entonces parece que lo aprovechó de alguna forma esos vientos para viajar a esa velocidad. Los gavilanes no tienen, los rapaces no tienen urgencia por reproducirse, no es un factor que los haga devolverse en carrera a sus sitios de reproducción. Ellos vienen con calma. El viaje es más rápido para ir en algunas especies que para volver y viceversa en otras, entonces tampoco está muy claro. No es claro tampoco cuál es la especie más rápida. Hay datos que faltan y esto es una investigación un poco complicada de realizar. Por otro lado, pues estas especies no migran seguido, a veces paran durante varios días. Un ejemplo muy curioso es con un halcón que se estuvo monitoreando durante unos años, se llama Island Girl, mucha de la gente que tal vez está escuchando esta charla la ha escuchado. Ese halcón peregrino, por ejemplo, un par de veces durmió en barcos y se movía durante la noche. Se veía en el rastreador que se iba moviendo durante la noche a velocidades muy bajas. Algunos también viajan de noche. Los halcones peregrinos, cuando van a cruzar grandes extensiones de mar, lo hacen en horas de poca luz en la noche. También el cernícalo o el halcón de Amur, en sus 4000 kilómetros de viaje por mar, prefiere hacerlo de noche. También el esmerejón. Sucede en algunas especies en la parte también asiática, como los circos de por allá y también los osprey, que son las águilas pescadoras. Por acá un par de ejemplos. Hay aún cosas por descifrar. Por ejemplo, es muy difícil hacer un censo de todos los individuos para tomar un promedio de cuánto viajan, cuál es el que más viaja. ¿Ok? Se han registrado viajes del halcón de Amur de 22.000 kilómetros, peregrino ártico, que es el que se ha rastreado, que ha viajado más de un año con 25.000 kilómetros. Estos son datos ida y vuelta. Gavilán de Swain son 20.000 kilómetros, Gavilán común 23.500 y por ahí van más o menos. Este último de Klanga Marina, que es un águila, de 19.400 en un viaje, eso es un dato nuevo.
por decirlo así. Son datos que todavía siguen creciendo, son investigaciones que se siguen haciendo. La especie más numerosa, bueno, hay 18 especies que forman parvadas grandes a nivel mundial. Como lo vimos antes, pues los zopilotes son aparentemente los migratorios más abundantes, pero hacer un censo de poblaciones es algo complicado, entonces no se puede decir a ciencia cierta. Kekoli es el mejor sitio para ver peregrinos, es donde se pueden ver más peregrinos en menos tiempo, por decirlo así, durante la migración. Okay, ¿qué peligros enfrentan las aves rapaces en su viaje? La persecución directa es el más preocupante en este momento. El halcón de Amur, por ejemplo, en un artículo del año pasado, se estimó que más o menos 100.000 individuos no lograron realizar su migración porque fueron capturados y fueron vendidos en mercados locales en Asia, ¿ok? Vendidos como comida. También sufren de envenenamiento, no necesariamente directo, pero por sus presas, ¿verdad? Cacería furtiva, hay gente que los caza. Aquí en Costa Rica yo he escuchado casos, por ejemplo, con el águila pescadora. Una vez escuché de un caso que la mataron porque supuestamente sabía pescado. Eh, Hay gente que por maldad, por deporte, por decirlo así, también eh, le tiran a las aves rapaces. Infraestructura, también se pueden ver colisionados en vidrios, en eólicas, por ejemplo. Sucede mucho con sopilotes y en cableado eléctrico también. Causas naturales, obviamente, pues es un viaje desgastante, se pueden ver expuestos durante su viaje, ya sea por fenómenos o por cansancio, por falta de grasa, por metabolismo, por edad. Como dato curioso, pues también los estrigiformes migran, ¿sí? Las migraciones no son tan brutales como las migraciones de los rapaces diurnos, pero hacen movimientos que generalmente son locales. Eh, los movimientos de los estrigiformes aparentemente están 100% ligados al alimento. Por ejemplo, Búho virginianus, Aegolius funereus, Strix aluco y Strix uralensis junto con el búho gris grande son especies que dependen cíclicamente de las poblaciones de roedores. ¿Okay? Entonces, conforme esas poblaciones de roedores se mueven, ellos se mueven también. Este fenómeno lo podemos ver, por ejemplo, acá con un búho que se llama Asio otus en Serbia. Esto es en un pueblo en Serbia, un parque. Conté por acá 19 búhos de estos, que son de los orejones, pero probablemente haya más, no se ve bien. Y esto es un árbol, hay más árboles con más búhos por ahí. Entonces son fenómenos que se ven ligados a las presas. ¿Ok? Eso sería hasta el momento. Para referencias y preguntas, por ahí dejo mi correo y también podemos hablar de comentarios en el post. Agradecimientos especiales a don Jorge Corrales, Mariana Meléndez y Pablo Porras. También, bueno, antes de irnos por acá, quizá vamos a contestar un par de preguntas que están en los comentarios y vamos a dejarles por ahí eso para que lo lean. Nos gusta siempre compararnos con la fauna y pues hay récords, sí, pero los seres humanos en muchas cosas no podemos ser superiores a los animales. Por ejemplo, este señor, George Megan, se dio a la tarea desde 1977 de empezar a caminar, ¿ok? Él empezó a caminar desde el sur de Sudamérica, o sea, desde las partes bajas de Sudamérica, subiendo hasta Alaska. Este señor hizo más o menos 30.600 kilómetros a pie, ¿ok? 2.425 días. Vemos que los viajes de los rapaces son de 25.000 kilómetros, 20.000. Bueno, ellos no van caminando, ellos hacen viajes quizá más directos. Aparte de eso, dice que duró 2.425 días, eso es un aproximado de 81 meses, que es más o menos 6 años y resto, casi 7 años.
este señor duró un buen rato caminando, ¿ok? Entonces por ahí es importante también compararnos. Ya que nos queda un poco de tiempo, diferencia entre el rapaz y un ave de rapiña. Prácticamente no hay diferencia, los rapaces son aves de rapiña y las aves de rapiña son rapaces. Por eso empezamos más o menos con una introducción de qué es un rapaz, pero les voy a dejar por ahí un link de una charla que yo hice más específica de qué es un rapaz, porque sí, hay aves que comen presas vivas, las matan, las consumen y están especializadas para eso, como las garzas, por ejemplo, y muchas otras, las especies que pescan, como los piqueros, en fin, pero no son rapaces porque hay ciertas adaptaciones que no tienen en comparación. Eh, el video se va a subir a YouTube, probablemente sí. Los europeos dicen que las migraciones pueden pasar especies de Norteamérica que se extravían. Las aves vuelan, puede ser, y viceversa también. No sería extraño, sí, porque son eventos raros, pero sí, sí podría ser. Podríamos investigar un poco más al respecto, a ver qué tipos de registros hay. En las partes templadas hay varios que se mueven, que se han movido o se mueven todavía, e inclusive hay algunos que migran de Europa a América. ¿Ok? Las rapaces pueden establecerse en el sitio donde migraron. Eso es parte de la flexibilidad eh, genética que hablábamos. Las poblaciones se pueden ir moviendo y se pueden ir estableciendo de forma permanente. Un ejemplo es los cernícalos americanos que migran cerca del canal de Panamá, pues son poblaciones que van moviendo, van ampliando su rango. ¿Okay? La mejor fecha para ir a Kekoldi, bueno, hay muchas fechas, pero septiembre, octubre, noviembre son muy buenas para ver varias especies. Eso depende de la especie que queramos ver. ¿Cuál es el máximo de individuos de aves rapaces que se han contabilizado en Kekoldi? La charla es más general, no es exactamente de Kekoldi, pero son datos que, aparte de que están ciertamente desactualizados, porque hace muchos años no se realiza eh, conteo específicamente en Kekuldi ni conteo oficial, es un dato que en este momento no se maneja. Aparte de eso, dice en qué otros sitios en Costa Rica para avistamiento de rapaces. En épocas de migración, pues podemos verlos prácticamente en todo lado, inclusive en el Valle Central. Me ha tocado ver parvadas de migratorios en Heredia, en San José Centro, inclusive en ciertos días es posible. Pero así, para decir concentración grande en el Caribe de Costa Rica. Eh, y básicamente eso sería por ahí. Hay un par de preguntas más que quisiera desarrollar antes de irnos que me hicieron ayer. Un amigo, Pablo Siles, me preguntaba que cómo podría afectar a las especies migratorias la situación actual del COVID-19. Como muchas otras especies silvestres, podría afectarlas de forma positiva. De forma negativa a los investigadores, porque pueda que no estén haciendo el conteo y los datos se vean afectados, pero las especies, como hay menos gente afuera, hay menos persecución directa, menos personas que les van a disparar, menos peligros en general, por decirlo así. Aparte de esto, hay menos industria, menos contaminación, por ende, menos envenenamientos. eh, y también podría ser que haya menos vuelos de aviones y menos colisiones también. Eh, y eso sería básicamente. Y alguna otra pregunta, con mucho gusto les contesto por medio de los comentarios. Muchísimas gracias.